Bueno, vamos a dar inicio a nuestra reunión. Un cordial saludo para Andrés Romero, que hasta el momento, 6:45 de la tarde, es el único asistente al cual le agradezco su tiempo y la compañía para esta web conference. Mi nombre, como todos lo saben, es Nilson Machuca Pérez. Soy el director y tutor del curso Introducción a la Tecnología de la Logística Industrial para el periodo 1605 del 2024. Estamos viendo las diapositivas y tenemos que recordar que pertenecemos a la Escuela de Ciencias Básicas de la Tecnología y la Ingeniería. Vamos a hablar de la tarea 2. Presentación general del curso. En la agenda del día tenemos como primer punto la presentación general del curso, la red de docentes, actividades del curso, actividades internas de la tarea 2 y preguntas. Entonces, para la presentación general del curso, nuestro curso se llama Introducción a la Tecnología en Logística Industrial. El código es el 242001, un total de créditos de 2. El tipo de curso es metodológico. Se dice que es metodológico porque tiene parte teórica y componente práctico. El número de semanas que dura el periodo son 16 semanas. En este curso tenemos dos unidades. La unidad 1, Fundamentación de Logística y Cadenas de Suministro, donde vamos a ver conceptos básicos de logística industrial, importancia e historia de la logística. En la unidad 2 vemos el contexto y las tendencias de la logística, donde veremos proyecciones o tendencias de la logística en el entorno local y global, y el perfil e impacto del profesional en logística industrial. Los docentes del curso, el único docente y es el mismo director, Nilson Machuca Pérez, quien les habla. Las actividades del curso. Entonces tenemos 5 actividades que las llamamos tareas. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. La tarea 1 ya la hicimos, que fue la fase inicial, que era el reconocimiento del curso y tenía una calificación de 25 puntos. En la fase intermedia veremos la tarea 2, la tarea 3 y la tarea 4. Y en la fase final veremos la tarea 5. La tarea 2 trata de la fundamentación e historia de la logística y tiene una calificación de 125 puntos. La tarea 3 trata del análisis del contexto y tendencias de la logística y tiene una calificación de 125 puntos. La tarea 4 trata del desarrollo del componente práctico y tiene una calificación de 100 puntos. La tarea 5, que está en la fase final, es un estudio de caso que tendrá una calificación de 125 puntos. Esto nos va a dar un total al terminar el curso de 500 puntos. Esperamos que todos los estudiantes del curso logren el mayor puntaje y aprueben el curso. Bueno, acá tenemos el supply chain, que es lo mismo que hablar de la cadena de suministro. Y comenzamos por eh, la materia prima, luego la cadena sigue por los proveedores, luego sigue por las fábricas, luego va a la distribución, va a los minoristas, a los mayoristas y llega al cliente y luego pasará al consumidor final. Esto es como para que nos vayamos familiarizando qué es una cadena de suministro dentro de la cual vamos a encontrar la logística industrial.
Entonces vamos a hablar de las actividades del curso de la tarea 2. La descripción de la actividad, el tipo de actividad, es una actividad independiente. El momento de la evaluación es el momento intermedio. El puntaje máximo de la actividad, como se vio anteriormente, son 125 puntos. La actividad inicia el martes 22 de octubre de 2024 y finaliza el viernes 15 de noviembre del 2024. Con esta actividad se espera conseguir los siguientes resultados de aprendizaje: reconocer la historia de la logística industrial en el mundo, sus antecedentes, orígenes y evolución como concepto y su relación con la cadena de suministro. Bueno, entonces vamos a hablar de la actividad 1, que consiste en un mapa mental en el entorno de la logística. Entonces aquí nos dice: el estudiante hace una revisión bibliográfica de los temas que se proponen en el entorno de aprendizaje en el espacio Unidad 1, Fundamentos de la Logística y Cadena de Suministro, y específicamente la lectura del documento en el capítulo 1, Introducción a la planificación de la cadena de suministro, Supply Chain Management, del documento Velasco Sánchez J. Gestión de la logística en la empresa, planificación de la cadena de suministros. A partir de ello, elaborará un mapa mental que explique la definición de logística y cadena de suministro y su relación desde los tres grandes procesos de la cadena de suministro. Segundo, explique los principales tipos de logística. Se le recomienda consultar el documento Libro Logística Comercial Internacional en el punto o numeral 1.5 disponible en los referentes bibliográficos, y nos da una sugerencia de un software para realizar el mapa mental, una herramienta la cual podemos utilizar, pero existen otras herramientas que también podemos realizar esos mapas mentales. Entonces, para hablar sobre esta actividad, vamos a comenzar por hablar algo de los fundamentos de la logística, la logística en la cadena de suministro. Pues es que, de todas maneras, hablar de los fundamentos de la logística y la cadena de suministro, pues es esencial para poder comprender cómo se gestionan los flujos del producto, el flujo de la información y el flujo de los recursos desde su origen hasta su destino final. Mirábamos en la diapositiva anterior donde había una gráfica que podemos comenzar, no quiere decir que siempre esos sean los flujos, ¿no? Pero el ejemplo más común que se da es que sale desde la materia prima hasta que llega al consumidor final. Pasa por una serie de eventos o procesos que hacen que la logística pues se implemente dentro de esos procesos. Entonces nos dice ahí que el primer punto dice la definición de logística y la definición de cadena de suministro y la relación dentro de los grandes procesos de la cadena de suministro. Entonces, para definir la logística existen muchísimas definiciones, unas más completas, más profundas, enfocadas a cierto tipo de productos, a cierto tipo de procesos, pero digamos que una definición corta puede ser que la logística se refiere a un proceso de planificación, implementación y control eficiente del flujo y almacenamiento de productos, servicios e información desde el punto de origen hasta el punto de consumo. Esa podría ser una definición. La logística tiene una serie de componentes, dentro de los cuales están
algunos temas que ustedes dentro de su curso y el desarrollo de su programa de formación van a llegar a ver, que son como por ejemplo la gestión de inventarios, que nos sirven para supervisar y controlar los niveles de las existencias para satisfacer las demandas sin incurrir en excesos. Quiere decir que no podemos tampoco tener alto stock, pero tampoco un bajo stock. O sea, que los inventarios sean equilibrados para evitar sobrecostos y pues lo que tenemos que evitar nosotros es eso, evitar los sobrecostos. También en los componentes de la logística podemos hablar del almacenamiento. El proceso de almacenamiento seguro de los productos necesita de instalaciones adecuadas. ¿Qué son esas instalaciones adecuadas? Pues que de acuerdo a la capacidad de venta del producto, de producción del producto, se debe conseguir esa bodega o ese almacén y que también depende del producto, de sus especificaciones. Eh, no todos los productos son iguales, hay unos productos que son rígidos, otros productos que son flexibles, unos productos que son blandos, otros que son duros, etcétera. Entonces también debemos mirar cómo se deben almacenar esos productos. También tenemos eh, el transporte. El transporte, pues, es el que nos hace el movimiento físico de los productos desde el punto de origen hasta el destino. Incluye la elección de modos de transporte, ¿no? O sea, tenemos que elegir si nos sirve el transporte aéreo, el terrestre, el marítimo, el ferroviario. Eso dependiendo de las distancias y también dependiendo de los costos. Tenemos que mirar cuál es, digamos que, el capital que mueve la empresa en cuanto a la logística y ver por cuál medio de transporte podemos mover nuestros productos. El manejo de materiales. Ese manejo de materiales pues se da dentro del almacén o dentro de la planta. Es algo interno, pero tiene que ver mucho con la logística porque pues estamos hablando de que es cómo movemos los productos dentro de esa cadena de suministro. Entonces hay que tener cuidado porque dentro del almacén o dentro de la planta, dentro de la bodega, también se nos pueden dañar los productos y ya no van a llegar con la calidad y en el tiempo que los exige el cliente de manera oportuna. Ahora vamos a hablar de la definición de cadena de suministro. La cadena de suministro abarca todas las actividades de las que hablamos y que están involucradas en ese flujo de bienes o de servicios, de información, de dinero, y que va, como hablamos anteriormente y en la figura que vimos, desde la materia prima, el proveedor, que sigue por la fábrica y que luego se traslada a los distribuidores y que los distribuidores al cliente y al consumidor final y bueno. Entonces, la cadena de suministros es un sistema más amplio que incluye no solo la logística, sino que también la gestión de proveedores, producción y distribución. Entonces, aquí cabe hablar desde los tres procesos, desde los tres grandes procesos de la cadena de suministro, que como estamos viendo ahí, son proveedores, producción y distribución. Los elementos claves que hay dentro de la cadena de suministro está el abastecimiento y compras. En otras literaturas también se puede encontrar que abastecimiento lo cambian por aprovisionamiento. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues este elemento clave de la cadena es la selección de proveedores, la negociación de contratos y adquisiciones de materias primas o de productos necesarios. ¿Para qué? Para la producción. Y la producción, pues, es el proceso de conversión de las materias primas en productos terminados. Luego de que
pasa por esta producción, entonces llegamos a la distribución, que es el envío de los productos terminados desde los centros de producción o almacenamiento hasta el cliente final. Eh, Podemos hablar de la eficiencia en la cadena de suministro. El éxito de una cadena de suministro depende de la capacidad para ser eficiente y resiliente, y eso se logra mediante ¿qué? Mediante una planificación y pronósticos, estimaciones de la demanda futura para evitar sobreproducción o escasez. Entonces, si no tenemos una planificación y un pronóstico, puede que eh, nos quedemos con un poco de producto porque pues no hicimos bien nuestro estudio de mercados, y al no hacer bien un estudio de mercados y no planificar y pronosticar cómo serán las ventas, pues entonces se nos va a quedar el producto y vamos a tener pérdidas. También podemos hablar en la cadena de suministro de la optimización de inventarios, que es mantener el equilibrio entre el costo de mantener un inventario y de satisfacer la demanda del cliente. Anteriormente hablaba que sobre los inventarios, que se debe tener el stock o el inventario en equilibrio, que no podemos tener ni muy poco ni tampoco poder excedernos en esa cantidad de producto en inventarios. Tenemos también que hablar de la tecnología y la automatización dentro de esa cadena de suministros, porque pues debemos ir de la mano con lo que se nos está presentando con las revoluciones industriales, y entonces pues debemos usar los software para mejorar la visibilidad y el control de las operaciones, como los sistemas ERP o los sistemas de gestión de almacenes. La sostenibilidad también es un elemento clave. Esta sostenibilidad nos sirve para la implementación de prácticas que reduzcan el impacto ambiental, como optimización del transporte y uso de embalajes sostenibles. Es decir, vamos de la mano con el medio ambiente. Ya no podemos, eh, dentro de nuestra cadena de suministro, tener residuos peligrosos y tampoco mm, dejarlos en cualquier lugar, porque dentro de esta logística también existe algo que se llama la logística inversa. Bueno, eso para hablar de logística y cadena de suministro. Y como hablábamos, la relación de los tres grandes procesos de la cadena de suministro, que se los nombré anteriormente y que tal vez más adelante los vuelva a estar nombrando con la explicación de los principales tipos de logística o de otro tema en general. Bueno, pero una vez hablemos de los tres grandes procesos de la cadena de suministro. Entonces tenemos el abastecimiento, que se refiere a la adquisición de materias primas, productos o servicios necesarios para la producción o la comercialización. Implica la selección de proveedores, negociación de precios, asegurarse de que los materiales lleguen a tiempo y que lleguen en la forma que los necesitamos, que no vayan a llegar dañados, porque ahí es cuando entra lo que llamamos logística inversa y nos tocaría devolverlos. El segundo proceso de la cadena de suministros es la producción. La producción es el proceso de transformación de las materias primas en productos terminados. Aquí en la producción se incluyen todas las actividades relacionadas con la fabricación, el ensamblaje y el control de calidad de los productos. Y como tercer proceso de la cadena de suministro tenemos la distribución, que se trata de llevar los
productos terminados desde la fábrica o almacén hasta los clientes finales. Involucra la gestión de inventarios, el transporte y la entrega, asegurando que los productos lleguen a su destino de manera eficiente. Esos son entonces los tres grandes procesos de la cadena de suministro. Entonces ahora me dice, el segundo punto, explique los principales tipos de logística y nos recomienda consultar el documento libro Logística Comercial Internacional que se encuentra en los referentes bibliográficos. Eso, ese librito allá, buscan el punto 1.5 que más o menos queda como en la página 30 y van a encontrar ustedes los tipos de logística que debemos tener en cuenta. Mientras tanto, yo les puedo decir que existen varios tipos de logística. Cada uno de esas logísticas entonces están enfocados en aspectos de la gestión y el flujo de bienes y servicios y de la información. Por ejemplo, tenemos la logística de aprovisionamiento, que se encarga de la adquisición y almacenamiento de materias primas y los componentes necesarios para la producción de los bienes, servicios, de la información, del dinero, eh, de lo que ustedes o la empresa tenga que aprovisionarse. En la logística de producción, gestiona el flujo de los materiales y los productos dentro del proceso de producción. Asegura que la materia prima llegue a las líneas de producción en el orden y en el tiempo correctos. Y esto hace que sea más eficiente el proceso productivo. También tenemos la logística de distribución, que implica el almacenamiento y el transporte de los productos terminados desde los centros de producción o los almacenes hasta los puntos de venta o el cliente final. También tenemos la logística inversa que nombraba anteriormente y que gestiona el retorno de los productos desde el cliente final hacia el productor o centro de distribución, ya sea para la devolución, para el reciclaje o para la disposición final. Este tipo de logística es fundamental en la gestión de residuos y en la sostenibilidad. Existen normas legales que obligan a las empresas a que hagan este tipo de logística, como por decir algo, con los plásticos, pero no todas las empresas hacen la logística inversa porque los plásticos terminan donde no deben. Pero sí hay otras empresas que hacen campañas donde si usted devuelve unos plásticos, le dan un pocillo. Si usted devuelve cierta cantidad de plástico, le dan un reloj, le dan un vaso. Son campañas con las cuales las empresas eh, hacen que recogen, hacen que todo ese material que se pueda reciclar retorne a la empresa y ellos le puedan dar una disposición final adecuada. También existe la logística de última milla. Esa logística de la última milla es, digamos que la logística que hace Servientrega o estas empresas que entregan a domicilio. Después de que todos esos envíos llegan a un almacén o a una bodega, una empresa de estas de entregas, pues ellos van y lo entregan a domicilio. Y ahora, pues están entregando mucho ya que todos conocemos el comercio por internet o el e-commerce, que es el comercio de venta en línea. Entonces, los que nos entregan esos productos son precisamente esas empresas a domicilio. Esa es la logística de la última milla. La logística verde o sostenible, que es la logística que tiene que ver con la parte ambiental, que incluye
el impacto, o sea, minimizar el impacto ambiental y la reducción de emisiones, el uso de materiales reciclables y la optimización del transporte para reducir la huella del carbono. Cada tipo de logística de estas que les he presentado tiene un papel especial en la cadena de suministros, contribuye a la eficiencia y la satisfacción del cliente. Entonces, tenemos varios tipos de logística con los cuales pues podemos hacer nuestro mapa mental. Ahora pasamos a la actividad 2, la línea del tiempo, historia de la logística. Me dice que el estudiante debe hacer una línea de tiempo donde debe contener, esa línea de tiempo debe contener como mínimo 10 eventos o hitos históricos. Tener en cuenta que los eventos deben estar ubicados de manera cronológica, se deben exponer cada evento con fecha, característica y personajes importantes del hito histórico cuando aplique, y que la línea de tiempo, como es una infografía, por lo tanto debe tener imágenes representativas para cada evento. Y nos sugiere nuevamente una herramienta con la cual podemos realizar esas líneas de tiempo. Pues bueno, para hablar de la historia de la logística, primero que les quiero recomendar es que dentro de los referentes bibliográficos hay un OBI que nos habla de los conceptos y nos habla algo de una línea de tiempo que nos puede servir para realizar también nuestra tarea. Mientras tanto, pues hay que tener en cuenta que la evolución de la logística a lo largo de la historia, pues como todo, siempre se marca por diversos eventos que transforman, en este caso de la logística, el comercio, el transporte, la distribución de los bienes. Entre esos hitos tenemos, por ejemplo, en la antigüedad, el surgimiento de las rutas comerciales. Y cuando hablamos de la antigüedad, entonces hablamos de civilizaciones como la Mesopotamia, como Egipto, como Grecia, como Roma, donde surgieron rutas comerciales terrestres y marítimas que permitieron el intercambio de bienes entre las regiones distantes. Entre esos ejemplos podemos hablar de la ruta de la seda entre China y Europa. También tenemos en la Edad Media las caravanas y el comercio marítimo. Durante la Edad Media, el transporte de las mercancías se realizaba a través de caravanas que viajaban largas distancias por tierra. Entonces ya también comienza el comercio marítimo, especialmente en el desarrollo de las ciudades costeras en Europa y Asia. También aparece la ruta de los mercados árabes, aparecen los vikingos y los comerciantes de la Liga en el norte de Europa. Es decir, la logística ha venido haciendo que el progreso de los países se dé por sus vías, por las vías ya sean terrestres o marítimas, en la Edad Media o en la Edad Antigua. En el siglo XV y XVI, pues hubo una exploración y una expansión del comercio global con el descubrimiento de América, eh, y el comercio global se expandió significativamente. O sea, se crearon nuevas rutas comerciales oceánicas que conectaron a Europa, África, América y Asia, pues facilitando el intercambio de bienes a una escala bastante grande. En el siglo XVIII ya comienza la revolución industrial, hay muchos cambios con la revolución industrial porque comienzan los avances tecnológicos, se presenta también la introducción de la máquina del vapor que permitió la creación de ferrocarriles
por lo tanto el tren, y de barcos de vapor, o sea que teníamos transporte ferroviario y marítimo, que nos ayudaron al transporte de las mercancías. Además de eso, esa revolución industrial entonces nos ayudó también con la mecanización de la producción, es decir, ya se generaron más máquinas para que se pudiera, digamos que abastecer mucho más a los clientes de los productos porque se hacían en menor tiempo. Y eso genera una mayor necesidad de los sistemas logísticos eficientes para abastecer a los clientes. En el siglo XIX, entonces, como estábamos hablando del ferrocarril y la navegación a vapor, el desarrollo del ferrocarril en Europa y en América facilitó el transporte de mercancías a largas distancias y a costos más bajos y con mayor rapidez. Eso es lo que se busca con la logística dentro de la cadena de suministro. En el siglo XX, con la globalización, la logística moderna, entonces se profesionalizó y se convirtió en un campo clave dentro de las empresas. Ya aparecen eh, los contenedores especializados, dependiendo del producto, entonces el tipo de contenedor. También en los años 50 se revoluciona el transporte marítimo, haciendo más eficiente el manejo de las mercancías. También el desarrollo de redes globales de transporte y comunicaciones. La aviación también permite la creación de cadenas de suministro globales. Cuando hablamos de globales, quiere decir a nivel mundial. Y por último, pues ya hablamos de la era digital y de la logística 4.0, el comercio electrónico, que es el e-commerce, que es las ventas por internet en línea. Y pues eso ha experimentado una transformación significativa. Ese comercio electrónico ha impulsado la necesidad de sistemas logísticos más ágiles y más eficientes. Y la automatización de esos sistemas de gestión de inventarios y la inteligencia artificial están pues revolucionando la planificación y la ejecución logística. Además de eso existen el uso de drones, de robots, de vehículos autónomos, es decir, estamos metidos ya en la revolución 4.0 y dando un paso hacia la revolución 5.0, donde la logística industrial ha sido muy importante, lo mismo que la cadena de suministro. Quiere decir esto que toda la historia pues refleja cómo la logística ha sido clave para el desarrollo económico y social a lo largo de la historia y que se adapta y se transforma con los avances tecnológicos y las necesidades de cada una de las épocas. Entonces, ahí estuvimos hablando de la línea de tiempo de la historia de la logística. Entonces, ahora sigue que para el desarrollo de esa actividad tenga en cuenta que revisen la agenda del curso para que por favor entreguen su tarea dentro de las fechas establecidas, que en el entorno de aprendizaje debe abordar las referencias bibliográficas dispuestas para ser estudiadas, realizar lectura cuidadosa de la guía de actividades y dar cumplimiento a las mismas, tener presente la rúbrica de evaluación, participar activamente en el foro de discusión y compartir avances del mapa mental y de la línea de tiempo para su respectiva retroalimentación. Y en el entorno de evaluación, pues entregar de forma individual el informe en formato PDF. Por favor, en formato PDF. En la primera tarea me enviaron en Word. Y la cuestión es que en Word, cuando se hacen diferentes gráficas, pues al subirlo o cargarlo en el entorno de evaluación se descuadran y quedan los párrafos montados unos sobre otros.
Entonces, el informe en formato PDF con el desarrollo de las actividades de la tarea 2 cumpliendo con las normas APA. Por favor, acuérdense de las normas APA y de acuerdo con las fechas establecidas en la agenda del curso. Para identificar el archivo, cómo lo deben hacer, nombre del estudiante, el apellido, tarea 2 grupo número tal, y hay un ejemplo. Entonces, para que por favor envíen sus documentos de la tarea, los carguen con esas especificaciones. Para las evidencias de trabajo independiente, entonces el informe escrito individual en PDF con la siguiente estructura: la portada, la introducción, el objetivo de la actividad, el mapa mental, la línea de tiempo, unas conclusiones y las bibliografías en formato normas APA. En las evidencias de la interacción en el foro de discusión, al compartir avances y retroalimentar a los integrantes de su grupo colaborativo con base en las actividades a realizar. Es muy importante que todas las personas participen en el foro de discusión con sus aportes, que son los avances de la tarea, es decir, dando a conocer cómo les ha ido con ese mapa mental y cómo les va con la línea del tiempo, porque en muchas rúbricas se pregunta si el estudiante participó y da una bonificación, unos puntos. Entonces lo ideal es que nos ganemos esos puntos por participar en el foro de discusión del entorno de aprendizaje. Entonces, pues, mi único acompañante, mi único asistente, el señor Andrés Romero, saber si tiene algún tipo de pregunta. No, profe, no tengo ninguna El pregunta. problema es que veo que sí está hablando, pero pues no le copio, no sé si en la configuración no está bien configurado el audio y el micrófono, entonces no le copio, pero me puede hacer las preguntas por el chat. Bueno, me dice Andrés que no tiene ninguna pregunta. No me queda más entonces que agradecerle nuevamente a Andrés por su compañía y eh, decirle a los demás estudiantes que debemos asistir a estas web conferences porque pues lo que se busca con eso es interactuar entre nosotros y que si tenemos algún tipo de inquietud, pues aclararla. Que debemos, a veces tenemos las dudas de cómo hacer las cosas o de dónde sacar la bibliografía, por eso he sido lo más claro posible en la grabación, pero de todas maneras es mejor cuando hacemos las preguntas de manera presencial porque después nos ahorramos tiempo. Entonces, espero que me pregunta Andrés que si los libros que colocan como bibliografía no se pueden descargar. No, Andrés, esos libros no se pueden descargar. Lo que hay uno que es un OBI, el OBI que les nombraba para la historia. Ustedes entran al OBI, le dan en el link que aparece como en verde y él les va a descargar el OBI. Que yo sepa es lo único que se puede como descargar de ahí. El resto, pues ustedes tienen que consultar dentro de esos libros y sacar lo que necesiten de esa literatura. Sí, lo que pasa es que esos libros, pues como tienen, esos son, digamos que derechos de autor, entonces lo único que se permite es que ustedes entren a los enlaces que le permiten leer sobre el tema que les corresponde desarrollar en su tarea, pero pues eso no se pueden descargar.
Andrés me dice que el libro anterior le pareció interesante y por eso quería descargarlo. Sí, los libros que están ahí son bastante interesantes, pero como le digo, pues no se pueden descargar. Gracias, Andrés, por su tiempo, por su colaboración, por su compañía. Nos estamos hablando o viendo en una próxima ocasión. Espero que para la próxima web conference tengamos a todos los estudiantes como asistentes y podamos interactuar y aclarar inquietudes. Muchas gracias para todos.